Rusia intensifica su ofensiva sobre Pokrovsk en Ucrania y se hizo ya con el control de decenas de edificios en las últimas 24 horas en la ciudad, según el Kremlin, una ciudad arrasada ahora de la región de Donetsk. El ejército ucraniano publicó imágenes de soldados alzando una bandera ucraniana en el ayuntamiento de Pokrovsk, negando que el control ruso sea tan amplio. La ciudad, donde se combate ya en las calles, podría estar a punto de caer y además miles de efectivos ucranianos en esa ciudad y en sus alrededores están en riesgo de quedar cercados. Y el presidente ruso, Vladimir Putin, había anunciado el 26 de octubre ya el cerco a las tropas ucranianas en Kupiansk y en algunos barrios de Pokrovsk. ¿Cuál es la situación en la ciudad? De eso vamos a hablar hoy. Soy Andrés Goldschmidt, esto es DW Actualidad del Análisis y hoy analizamos con Marina Mirón, analista militar e investigadora del King's College de Londres, y con Ricardo Marquina, el periodista y documentalista con base por muchos años en Moscú, ahora está en Tallinn, Estonia. Saludamos a los dos y agradecemos. Marina, ¿por qué es tan importante la ciudad de Pokrovsk? Bueno, si vemos el mapa, entonces se puede entender un poco mejor porque es una ciudad, es un nudo logístico y es muy importante para el ejército ucraniano para poder sostener sus tropas en el este de Pokrovsk, también en Mirnohrad, porque todas vías van por ejemplo, hay una carretera que va en el norte de Pokrovsk, hay carreteras que cruzan Pokrovsk, también hay una vía ferrocarril, entonces para el suministro es muy importante. Y si los ucranianos pierden la ciudad, entonces los rusos podrían desarrollar su ofensiva hacia, por ejemplo, Pavlograd en Dnipropetrovsk, hacia Zaporizhia, hacia Kramatorsk y Slaviansk. Entonces tienen un montón de posibilidades y al mismo tiempo las tropas ucranianas que se encuentran en el este de Pokrovsk se verán atrapados porque se quedarán prácticamente sin suministro logístico, lo que sería fatal para Ucrania. Y en términos económicos también hay que mencionar que hay una mina de carbón que es muy importante para fabricación de acero. ¿Y para qué es importante acero? Lógicamente para fabricar misiles balísticos, como lo hace Ucrania ahora con los misiles que tiene Neptune, que tiene misiles de crucero como Flamingo, y entonces Ucrania va a tener un problema en este sentido también. Una ciudad, Pokrovsk, que tenía antes de la guerra unos 60.000 habitantes, ahora quedan unos cientos, apenas un poco más de 1.000 personas, por lo que leemos en los informes que nos llegan de allí. Ricardo, vimos al comienzo que hay, y no sorprende, versiones contradictorias de Rusia y de Ucrania. ¿Qué es lo que dice Rusia sobre lo que pasa ahí y qué es lo que dice Ucrania sobre la situación en Pokrovsk? Un gusto estar lo primero con ustedes. Bueno, pues evidentemente dicen pues el día y la noche. Hay que tener mucho cuidado con las versiones que dan los estados, son parte, evidentemente, y están también entrazados en una guerra de propaganda. Rusia dice que tiene a los ucranianos cercados y que es cuestión de pocos días hacerse con el control total de esa ciudad y que los ucranianos estarían cayendo como moscas. En cambio, Ucrania niega la mayor, dice que hay un corredor abierto, que hay suministros, que hay comunicación con el exterior y que van a resistir. La realidad, pues evidentemente no la sabemos, pero esta es la gran batalla de este año. El año pasado fue Bakhmut, este año pues estamos en Pokrovsk, que es una ciudad que hay una táctica realmente muy diferente, porque en Bakhmut vimos que la dejaron completamente destruida. En cambio, aquí estamos viendo infiltraciones de los rusos, una especie de un cambio de estrategia que quizás quiera fomentar que la ciudad se conserve o no sufra un daño tan devastador como sufrió Bakhmut, que quedó invivible, totalmente arrasada. Pero volviendo a tu pregunta, la verdad es que lo único que podemos saber es que de momento Ucrania resiste, de momento, pero los rusos parecen que han puesto toda la carne en el asador para hacerse con esta localidad, que es la puerta seguramente a un futuro ataque a Kramatorsk y Slaviansk. Y Marina, nos mencionaba recién Ricardo Bakhmut, pero antes, al principio del conflicto, habíamos tenido Mariupol. Tenemos indicios, además de las versiones contradictorias de Rusia y de Ucrania, que
o que hablan de que es una cuestión de tiempo la caída, o puede ser otro el destino de la ciudad de Pokrovsk? El problema es que, aunque no esté aislada completamente la ciudad de Pokrovsk, las tropas ucranianas, las entrevistas con las tropas ucranianas indican que tienen un gran problema con el suministro y tienen que utilizar incluso drones para suministrar las tropas, por un lado. Por otro lado, como dijo Ricardo, nos acordamos de la batalla de Bakhmut y a mí me parece que esto es lo que no quieren repetir los rusos aquí en Pokrovsk, porque hubo dos batallas más que son muy importantes, la batalla de Avdiivka y la batalla de Chasiv Yar. Y nos acordamos el tiempo que han tardado en conquistar Chasiv Yar, ha sido calle por calle, edificio por edificio. Y lo que vemos aquí es que los rusos han creado una especie de islas dentro de la ciudad y entonces están intentando de aislar pequeños grupos de tropas ucranianas y esto es el problema. Pero el problema va más allá. Hay tropas ucranianas también en Mirnohrad. De momento los rusos no están ejerciendo mucha presión sobre las tropas en Mirnohrad, pero por ejemplo, si el ejército ucraniano diría retirar a las tropas de Mirnohrad para apoyar a Pokrovsk, se podría cambiar un poco la situación. Pero dado la situación ahora, es muy complicado y yo creo que esto será lamentablemente para Ucrania una cuestión de tiempo porque esta vía ya se está cerrando para las tropas ucranianas. Y voy a Ricardo Marquina en Tallinn, Estonia, perdón, más allá de las versiones y de lo que dice oficialmente Kiev, ¿en el fondo también sabe o cree que es una cuestión de tiempo la pérdida o la caída de Pokrovsk? ¿La discusión es sobre cómo revertir la situación o sobre cuándo evacuar la ciudad y alrededores, Ricardo? Bueno, lo que dicen fuentes oficiales es que no se dan por rendidos, que van a luchar y mantener sus posiciones, aunque a nadie se le escapa que ese es un argumento bastante ilusorio porque los rusos superan en cantidad notablemente a los ucranianos y aunque sea por agotamiento, como muchas otras batallas aquí, cuando los rusos han ahogado en sangre rusa a los ucranianos, pues es muy probable que más pronto que tarde los rusos sobrepasen las defensas ucranianas y se hagan con esta ciudad. Ahora hay un debate, lo podemos ver en medios rusos, sobre qué hacer, sobre si salvar las vidas y perder territorio o perder territorio más tarde perdiendo todas las vidas que están allí involucradas. Muchos sectores de la prensa ucraniana y también de los, digamos, opositores a Zelensky dan por perdida esta ciudad y hay el debate de si sería bueno abandonar lo antes posible para salvar esas vidas de soldados ucranianos que podrían ser muy útiles quizás después en la defensa de otras ciudades como Sloviansk o Kramatorsk. Y Marina, nuestra experta militar, analista militar del King's College, Marina Mirón, algo nos adelantaste. Queríamos saber un poco cómo tenemos que imaginarnos ese combate en las calles de la ciudad, si es un combate cuerpo a cuerpo, si la artillería también juega un papel. Y además, porque también, por lo que he podido leer en análisis sobre lo que está pasando en el frente, también hay un cambio en la táctica, no solo en esta ciudad, sino en todo el frente, donde ya se desdibuja la línea de contacto y hay infiltraciones donde los propios soldados no saben de qué lado de la línea de contacto están. ¿Esto es así? A lo que a lo que te refieres, se trata del uso de grupos de inteligencia militar rusa, se llaman grupos de reconocimiento y sabotaje, y estos grupos efectivamente utilizan esta táctica que van infiltrando para establecer control de zonas específicas digamos, en las zonas controladas por las tropas ucranianas. Y entonces, estableciendo control ahí, el resto de las tropas puede llegar entonces de las tropas rusas. Entonces, lo que quieren los rusos es más o menos ahora no repetir una batalla de Bakhmut o una batalla de Mariupol, sino más bien dividir el control dentro de la misma ciudad
por un lado, y por otro lado, aislar la ciudad de tal manera que no hay suministro. Por ejemplo, no hay control físico de las carreteras, pero sí que hay un montón de drones rusos que no permiten un suministro o un suministro seguro de tropas ucranianas, y al mismo tiempo no permitan tampoco una evacuación de heridos o de muertos de esta ciudad, y así se compleja la situación. Y entonces, cuando las tienen prácticamente completamente rodeados, les dan una opción. Entonces, ¿qué es lo que le va a quedar al ejército ucraniano? ¿Retirar las tropas o contar con un montón de pérdidas? Era Marina Mirón, analista militar e investigadora del King's College de Londres. Y también hablamos con Ricardo Marquina, el periodista y documentalista, ahora en Tallinn, Estonia. Esto fue DW Actualidad en Análisis. Recuerden que nos pueden seguir en YouTube, en X, en Facebook y ahora también en formato de podcast, en Spotify, en Amazon Music o en sus plataformas favoritas de podcast. Este programa tiene que ser uno de sus favoritos de podcast. Suscríbanse, denle me gusta, comenten, no insulten. Gracias una vez más a Marina y a Ricardo. Mi nombre es Andrés Goldschmidt. Hasta la próxima. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes.